Señora presidenta, señorías, gracias por esta oportunidad de dirigirme al Parlamento Europeo en un momento tan difícil. Es un gran privilegio, aunque es un privilegio que me atemoriza un poco. Yo no soy de Siria, ni de Ucrania, ni de Yemen, ni de Afganistán. Tampoco soy de Sudán del Sur, ni de Israel, ni de Palestina. No me dedico a la política, ni tan siquiera soy una experta en nada, pero soy testigo. Y tras haber sido testigo del coste humano de la guerra, la violencia y la persecución que sufren los refugiados de todo el mundo, pues no puedo mirar hacia otro lado. Lo que está en el centro de mi doble papel de actriz y embajadora de buena voluntad del ACNUR es la condición humana, la historia de la humanidad. En las últimas semanas todos hemos asistido horrorizados a la continua violencia en Israel y Gaza. El conflicto se ha cobrado y se sigue cobrando miles de vidas inocentes. A principios de esta semana, el alto comisionado de ACNUR pidió, junto con varias organizaciones humanitarias, un alto el fuego humanitario inmediato. Y el que se pusiera en libertad a los civiles rehenes. Pero por desgracia, aunque es comprensible que estos acontecimientos dominen las noticias, no es ni mucho menos la única violencia, el único caso de violencia que aflige a nuestro mundo, y no son las únicas vidas inocentes que se pierden. La guerra sigue adelante en Ucrania, hace estragos en Sudán, donde ya ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares desde que estalló a principios de este año. De hecho, en los últimos tiempos los titulares nos han traído noticias de violencia en Etiopía, Afganistán, el Sahel, muchos otros lugares. Y en todos los casos personas inocentes sufren y personas inocentes tienen que huir para salvar sus vidas. En todo el mundo, los desplazamientos forzosos han superado la triste cifra de 114 millones de personas. Muchas de las personas atrapadas en esta vorágine han emprendido viajes increíblemente peligrosos en busca de un lugar seguro. Y a su llegada, demasiados de ellos se han encontrado con que no se les quiere, se les rechaza y se les desprecia. Incluso se les convierte en chivos expiatorios. Repito, 114 millones. Es una cifra tan enorme que resulta difícil entenderla, pero tenemos que entenderla ya que reconocemos las cifras y los hechos. Y el hecho es que de esos 114 millones, 62 millones y medio son desplazados internos dentro de sus propios países. Y de los 36,4 millones que se ven obligados a abandonar sus países, el 69% permanece en países vecinos, lugares que he visitado como Bangladesh, Sudán del Sur, Jordania, Níger y el Líbano. ¿Por qué la gente se queda tan cerca de estos lugares? Nos podemos preguntar. Pues porque, al igual que yo, al igual que nosotros, si estuviéramos en su lugar, quieren volver a casa, a su gente, a su tierra, a sus familias. Así que insto a todos y cada uno de ustedes a que se mantengan firmes y desafíen el peligroso mito demasiado difundido y que alimenta demasiado miedo y hostilidad de que todos y cada uno de los refugiados lo que quiere es llegar aquí a Europa. Para algunos europeos ha sido tentador describir el reto de los refugiados como algo nuevo. Dicen que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es de otra época, que no fue escrita para hacer frente al reto de tanta gente en movimiento, especialmente en una época de desplazamientos forzosos masivos o cuando aparecen nuevas formas de desplazamiento a gran escala relacionadas con el cambio climático o las catástrofes naturales. Se alega que imponen demasiadas exigencias a nuestros recursos, nuestras escuelas y hospitales, nuestros mercados de trabajo, o que los recién llegados, con sus lenguas y culturas diferentes, socavarán de algún modo los valores de quienes los acogen. Bien, pues aparte del monumental déficit de compasión y amor por el prójimo de este argumento, también demuestran un peligroso desprecio por la historia.
Señora presidenta, durante siglos Europa, como gran parte del mundo, ha estado surcada por personas que huían de sus hogares en busca de protección contra la guerra y la persecución. A lo largo de los siglos, a muchos se les ha denegado el asilo o, si se les ha admitido, ha sido a regañadientes y se les ha mirado con recelo. Pero muchos fueron acogidos, no solo protegidos, sino animados activamente a contribuir a la vida social, cultural y económica de las tierras que ahora llamaban hogar, libres para practicar su religión. Se les proporcionó ganado, herramientas, semillas, se les concedió la ciudadanía y de forma gradual y beneficiosa fueron absorbidos por las sociedades que los acogieron. Esto es algo reconocible hoy en Europa. En algunos casos vemos inmediatamente que huir de casa, dejarlo todo atrás para salvar la vida, es inevitable e instintivamente sentimos la obligación de ayudar. En otros casos, quizás porque conocemos poco la violencia o las violaciones de los derechos humanos que se producen lejos de aquí, pues desconfiamos. Y así, personas vulnerables se ven atrapadas entre un lugar del que se vieron obligadas a huir sin tener culpa alguna y un lugar que se niega a dejarlas entrar. Así, abandonados, se ahogan o se congelan o quedan atrapados bajo los escombros o mueren de hambre o son esclavizados, víctimas de la trata de seres humanos, alistados, explotados, resultados devastadores, terribles que no toleraríamos para nosotros mismos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad se enfrentaba a la destrucción causada por uno de los peores conflictos de todos los tiempos, la comunidad internacional hizo su esfuerzo más decidido por consagrar algunos principios e ideales fundamentales como respuesta a los desplazamientos forzosos y al sufrimiento generacional que causan. Principios e ideales que ayuden a mantener unido al mundo, con todas sus diferencias, su diversidad. El derecho a solicitar asilo y la concesión de asilo sin discriminación fueron elementos centrales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año celebra su 75 aniversario. Este derecho sustenta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que impone a los Estados la obligación de proteger a las personas que no puedan o no quieran regresar a su país de origen debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. La Convención de 1951 es un instrumento histórico de derechos humanos que no solo sigue siendo pertinente, sino que es fundamental para nuestra humanidad común. Formando parte del marco jurídico moderno de los derechos humanos que evolucionó después de la guerra, pretendía formalizar un conjunto mínimo de derechos para las personas que huían de la persecución, incluido de manera crucial el derecho a no ser devuelto al país de la persecución original si no era seguro hacerlo. Y aunque inicialmente se elaboró en un contexto principalmente europeo, las normas y principios esbozados y definidos en la Convención son universales y es uno de los tratados más ratificados en todo el mundo. Es lo que ayuda a que los instrumentos y la práctica de gobierno sigan siendo humanos. La Convención ha salvado millones de vidas. También proporciona un conjunto de principios compartidos para que los Estados gestionen mejor el asilo y cooperen entre sí. Por supuesto, este marco también proporciona un medio legal, justo y digno para evaluar quién no cumple los requisitos para obtener el asilo. Nadie discute que todo el que venga pueda tener derecho a quedarse. Yo me pregunto si quienes ahora cuestionan la Convención o quienes ven en los muros y las alambradas la solución a los 36,4 millones de refugiados del mundo, se han reunido alguna vez y han hablado con un refugiado, o se han obligado realmente a enfrentarse al coste humano de políticas perjudiciales como la externalización. Como australiana puedo decirles que aprendimos por las malas.
el devastador tormento físico y mental que experimentaron los refugiados mientras estuvieron acorralados en el extranjero, el daño psicológico que sufrieron quienes los custodiaban, los miles de millones de dólares de los contribuyentes malgastados en un enfoque ahora desacreditado y en gran parte abandonado. Y, permítame decirlo, la vergüenza y el pesar resultantes que muchos de nosotros, australianos, sentimos en torno a estas políticas ineficaces e inhumanas. Señora Presidenta, en mi calidad de embajadora de buena voluntad de ACNUR, he tenido el privilegio de viajar para reunirme con refugiados en países de todo el mundo. He sido testigo de muchas cosas humildes y he aprendido mucho de las personas que han compartido sus historias conmigo. Pero aquí van solo 3. En primer lugar, los refugiados que he conocido están en estado de shock, conmoción por lo que han visto y vivido, conmocionados por encontrarse desarraigados, conmoción por haberlo perdido todo y tener que empezar de nuevo desde cero. No se trata solo de los más vulnerables, las mujeres amenazadas no solo por las bombas y las balas, sino por abusos sexuales inimaginables e intolerables, y los niños que han perdido su futuro y su hogar. También se trata de los hombres jóvenes, que tan a menudo son demonizados en los medios de comunicación, pero que están visiblemente traumatizados por el trauma físico y la humillación que han soportado. Conocí a un joven, llamémosle Ibrahim, en Níger, un refugiado de Darfur obligado a huir para evitar la elección imposible del reclutamiento por la milicia o una muerte segura, que encontró el camino a Libia. Allí fue esclavizado, encerrado en una jaula, golpeado y violado repetidamente. Este joven tan amable, tan afable, de la misma edad que mi hijo mayor, solo y profundamente traumatizado, había intentado tomar un barco a Europa nada menos que 7 veces. Me dijo que se arriesgó porque ahogarse en el mar era mejor que sus catastróficas experiencias en África. En palabras del poeta Barson Shire, nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea el infierno. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Pienso también en una refugiada siria que conocí en Líbano, llamémosla Miriam, una mujer muy culta, arquitecta. Cuando me dijo que planeaba llevar a sus 3 hijos en un barco a Europa, la verdad es que me sorprendió. Yo le pregunté, ¿no se había enterado de los trágicos ahogamientos ocurridos unas semanas antes? Sí, me respondió, tranquila, pero dijo: es que no me queda más remedio. Aquí no puedo ganarme la vida y mis hijos no pueden recibir la educación que necesitan. Si yo fuera esa madre, si esos fueran mis hijos, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes? Si pueden imaginarse a sus propios hijos, a sus propias hijas, a sus propios nietos en la misma situación, entonces tal vez puedan comprender que los muros, las alambradas de espino, las devoluciones en caliente no son una respuesta. Personas desesperadas y vulnerables como Ibrahim y Miriam seguirán intentando escapar de ese infierno. Hace 10 años todos quedamos consternados por la pérdida de cientos de vidas cuando una embarcación abarrotada naufragó cerca de la isla de Lampedusa. En la década transcurrida desde entonces, muchos más han perecido de la misma manera. Y dentro de 10 años la gente seguirá ahogándose cerca de nuestras cosas, a menos que algo cambie. Las situaciones complejas requieren soluciones complejas, diálogo y colaboración, no frases hechas ni eslóganes. Encontrar soluciones sostenibles en los países de origen, tránsito y destino es el único camino. En esta sala hay hombres y mujeres de orígenes, culturas, políticas y puntos de vista muy diferentes, pero todos compartimos una humanidad común y debemos unirnos para volver a poner a las personas, a nuestra humanidad, en el centro del asilo.
La segunda cosa que he aprendido es que los refugiados no han huido de su país para quitarle el trabajo a nadie o socavar la cultura de nadie. Aunque hayan huido de una violencia terrible, preferirían quedarse lo más cerca posible de casa. Recordemos que el 69% de los refugiados se quedan en un país vecino al suyo. He sido testigo de la notable generosidad de algunos de los países vecinos que han mantenido sus fronteras abiertas a los refugiados. Cuando estuve en Jordania este año, volví a visitar a Alaa, una refugiada siria que conocí en Jordania en 2016. Se estaba beneficiando de una beca DAFI que le permitía acceder a la educación. Embarazada de 8 meses, había viajado 1 hora y media en cada sentido todos los días. Tal era su determinación, su celo para completar sus estudios y obtener el título. 7 años después de nuestro último encuentro, aquí estaba, madre de 3 hijos y profesora en una escuela primaria del campo de refugiados de Zaatari, ayudando a mantener viva la esperanza para la próxima generación de niños refugiados que algún día podrían regresar a Siria. En Níger, pocas semanas antes del golpe, conocí a mujeres de comunidades de acogida y de refugiados que trabajaban juntas para cultivar y reverdecer el medio ambiente, criar cabras y fabricar jabón. Juntas alimentaban a sus familias, creaban medios de subsistencia, construían comunidad y coexistencia pacífica. Sus hijos iban juntos a la escuela. Ninguna de estas personas se planteaba robar el sustento de nadie, subvertir los valores de nadie, imponerse a la hospitalidad de nadie o exigir calidad. Ibrahim, Miriam, Alaa y las mujeres que conocí en Níger solo querían que se les ofrecieran oportunidades, bondad, compasión, amor por el prójimo y la paz. La tercera lección que me gustaría compartir ha sido difícil de asimilar. He visto el impacto de los recortes en la financiación humanitaria sobre el terreno, la terrible decisión de quien recibe una manta o acceso al agua, o a quien se le corta la ración de comida cuando se agotan los suministros. Me gustaría hacerme eco del alto comisionado de ACNUR, un humanitario de toda la vida, que recientemente imploró a la comunidad internacional que no olvide a los millones de personas desesperadas y vulnerables que pueden no aparecer en los titulares, pero que no deben ser abandonadas. Dijo, se pide a los humanitarios que recojan los pedazos y ayuden a más personas en más lugares. Y añadió, se les pide que hagan más con menos recursos. El trabajo humanitario necesita medios, recursos. Solo el ACNUR necesita urgentemente 600 millones de dólares estadounidenses antes de las Navidades. Ante la escasez de recursos, el alto comisionado se preguntó por cuánto tiempo más podrán continuar trabajando el personal humanitario. Personal humanitario es gente dura, pero están cerca de ya no poder más. ¿Y qué les quedará cuando tengan que irse?, se preguntó. El pasado mes de julio en Sudán del Sur pude comprobar el devastador impacto de la insuficiencia de fondos, mientras refugiados y retornados salían a raudales de Sudán. La falta de refugio, de alimentos o de apoyo a la protección de las mujeres vulnerables, de pie, en el lodo, en el barro, apenas agua. ¿Cómo puede quedarse esa gente allí? Señora Presidenta, yo no niego que esto sea complejo, pero esto de lo que estamos hablando es la Unión Europea, y afrontar los retos de los desplazamientos forzosos y los movimientos mixtos requiere unidad, cooperación internacional, recursos y un trabajo paciente, marcado por la compasión, para abordar las múltiples y superpuestas razones por las que la gente se desplaza. Así pues, mi petición a este Parlamento es triple. En primer lugar, recuerden las fuerzas que hacen que personas como Ibrahim y Miriam se desplacen y garanticen que la política de la Unión Europea se centra en su protección y no en fortificar todavía más las fronteras. Mientras el número de personas que se ven obligadas a huir aumenta, la financiación mundial no hace más que disminuir. La Unión Europea puede servir de modelo de liderazgo inteligente, invirtiendo, por ejemplo, en las oportunidades y soluciones más cercanas a los países de salida de esas personas antes de que las personas hayan embarcado en peligrosos viajes. Un mensaje claro de la última Asamblea General de Naciones Unidas es el siguiente: si no incluimos a los refugiados en los objetivos de desarrollo sostenible, los propios objetivos fracasarán.
En segundo lugar, como representantes que ustedes son de los ciudadanos europeos, por favor, recuerden a sus electores que los países de renta baja y media acogen a la inmensa mayoría, casi el 90% de todos los desplazados forzosos. Háganles llegar, trasladen este mensaje, desafíen las falsas afirmaciones que en última instancia solo sembrarán divisiones en nuestras propias comunidades. La búsqueda de chivos expiatorios suelen desembocar en violencia y más violencia. Y allí donde se requieran respuestas coordinadas a movimientos mixtos hacia Europa, explicar la importancia de vías seguras y legales e invertir en sistemas más eficientes para determinar de forma rápida, humana y justa quién tiene derecho legítimo a quedarse y quién no. Eso es lo importante. Sean firmes a la hora de defender la verdad. En tercer lugar, continuar y consolidar la orgullosa tradición de ayuda humanitaria de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo que la financiación del desarrollo se destina a los países de acogida y a los refugiados. Agencias como ACNUR son a menudo el último recurso para personas desesperadas. Con el número de desplazados forzosos en máximos históricos, nunca ha sido tan urgente una financiación humanitaria flexible. Invertir en educación y medios de subsistencia para garantizar que las familias tengan oportunidades allí donde están y no necesiten desplazarse. Nadie se beneficiará de una generación de jóvenes excluidos y abandonados. Nadie. Señora Presidenta, en nombre de ACNUR, permítame agradecer al Parlamento Europeo su papel progresista en el debate europeo sobre asilo y protección. Quiero dar las gracias al Parlamento, a la Unión Europea y a los gobiernos, organizaciones y ciudadanos que han mostrado un liderazgo tan marcado por la compasión en la respuesta a las personas obligadas a huir por culpa de la guerra en Ucrania. Esta solidaridad no debe limitarse a un solo grupo, sino que debe ser para todos. Permítame agradecer a la Unión Europea el apoyo financiero que presta desde hace tiempo a los refugiados y a quienes los acogen en todo el mundo, e instar a que continúe y aumente dicho apoyo. El mundo tiene sus ojos puestos en la Unión Europea. Que el espíritu de hospitalidad y compasión y la defensa de los derechos humanos que Europa modeló después de 1945 en el nacimiento de la Convención sobre los Refugiados sigan sirviendo de ejemplo en los años venideros. Muchas gracias.